donde nosotros tenemos hospitalización, consulta externa y clínicas dentales, como en el caso, como existen en Venezuela en estos momentos, a través de lo que se llamaron los CDI, que son los centros de atención integral, donde hay hospitalización, hay consulta externa y hay clínicas dentales. La dotación para ese centro asistencial sería la sumatoria de cada una de ellas, de acuerdo a cómo está establecido. Hospitalización, 800 litros día por cada cama. Consulta externa, 500 litros día por cada consultorio. Y con clínicas dentales serían 1000 litros día por cada unidad dental. ¿Ok? Luego tenemos aquí lo siguiente, que es la parte B, que dice planteles educacionales. ¿Ok? Tenemos, si los planteles tienen, todos los alumnos son externos, entran a las 8, salen a las 2 de la tarde, cada quien se va para su casa, se utiliza 40 litros alumno día. Con alumnos semi-internos, ¿qué era el semi-internado? El semi-internado era cuando el alumno almorzaba en las escuelas, 70 litros alumno día. Con alumnos internos o residentes. ¿Qué significa? Los internados, como eran antes, ¿verdad? 200 litros alumnos día. Luego tenemos con personal residente en planta, 200 litros persona día. ¿Qué es un personal residente en planta? Los maestros, los directores, los aseadores, etcétera. Con personal no residente, personas que vengan, como por ejemplo los padres de los alumnos, entonces se establece una dotación de 50 litros por persona por día. Luego existe una nota importante, la dotación de agua para planteles educacionales que funcionan con 2 o más turnos se determinará multiplicando la dotación calculada de acuerdo con las cifras anotadas anteriormente por el número de turnos que correspondan. O sea, calculamos un turno y luego lo multiplicamos por el número de turnos que existan. Por ejemplo, hay liceos que funcionan de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Luego funcionan de 2 de la tarde a 7 y luego funcionan de 7 de la noche a 9, a 11 de la noche. Entonces, de acuerdo, se calcula normalmente la dotación de un solo turno y luego se multiplica por el número de turnos. Cuarteles militares, 300 litros persona por día. Cárceles, 200 litros persona por día. Iglesia, 0,5 litros por día por metro cuadrado de área publicada neta. O sea, metro cuadrado por cada metro cuadrado de estructura de piso de la iglesia. Luego tenemos aquí oficinas públicas, 6 litros día por metro cuadrado de área local. Y otras instituciones de uso público o particular a juicio de las autoridades sanitarias. ¿Ok? Esta parte, que es el artículo 110, lo que trata es de englobar las instituciones más importantes de uso público que existen. ¿Ok? Como ya dijimos, se refieren a oficinas, por ejemplo, tanto públicas como privadas. Luego tenemos el artículo 111. Ese artículo está referido al consumo comercial. Ya llevamos 3, consumo doméstico, consumo público, consumo comercial. Entonces, desde el artículo 111 se refiere a toda la parte comercial. Entonces dice, oficinas en general, 6 litros día por metro cuadrado de local destinado a oficina. ¿Ok? Depósitos de materiales, equipos, artículos manufacturados. Ahí dice 0,5 litros día por metro cuadrado de área útil del local y por turno de 8 horas de trabajo. Mercados, carnicerías, pescaderías similares, supermercados, casas de abasto, locales comerciales de mercancía seca.
¿A qué se refieren con locales comerciales de mercancía seca? Por ejemplo, donde se vendan productos como harinas, enlatados, frutas, esas cosas donde no haya mercancía húmeda. ¿Qué es mercancía húmeda? Por decir un ejemplo, licores. Restaurantes, bares, cervecerías, fuentes de soda o similares, centros comerciales, hoteles, moteles similares, pensiones. Ahí se establece la cantidad de litros. Hospedajes, lavanderías seco, tintorerías y similares, lavanderías ropa en general, estacionamientos cubiertos para vehículos de motor, estacionamientos para lavado de vehículos o estacionamiento para lavado de vehículos con equipos de lavado automático, con equipos de lavado no automáticos, bombas de gasolina para otras edificaciones no específicas. Entonces tenemos allí las cantidades de litros que se aplican en cada uno. Luego tenemos el artículo 112, que este artículo se establece para cuando hay consumo industrial. Dice, las dotaciones de agua para edificaciones destinadas a industrias se calcula añadiendo al consumo de agua requerido para fines sanitarios del personal, de trabajadores y de empleados de la industria, el correspondiente a las operaciones industriales propiamente dichas, de acuerdo con lo que se especifica a continuación. A. La dotación de agua requerida para fines sanitarios para los trabajadores y empleados de la industria será de 80 litros por cada trabajador y por cada empleado, por turno de trabajo de 8 horas. En caso de que la industria funcione durante 2 o más turnos por día, la dotación de agua se calculará multiplicando por el número de turnos. Y hay dos notas importantes. La dotación de agua antes señalada no incluye dotaciones para otros usos tales como riego, áreas verdes, instalaciones y servicios anexos o completamente como áreas de recreación, restaurantes, comedores, cafeterías, etc. El consumo de agua para fines industriales se calculará de acuerdo con el tipo de industria, sus procesos especiales de manufactura, las unidades diarias de producción y el número de turnos en función. Luego tenemos, ¿verdad?, los siguientes artículos. Artículo 113, artículo 114. Si ustedes observan, estos artículos están, podemos enmarcarlos dentro de lo que son las áreas comerciales. El artículo 113 dice las dotaciones de agua para edificaciones e instalaciones destinadas a fines recreacionales, deportivos diversos y esparcimiento. Se determinará de acuerdo a lo establecido en la tabla 9. Y ahí aparecen las dotaciones por cada una de las acciones. ¿Por qué se toman como uso comercial? Por ejemplo, cines, teatros, auditorios, similares, estadios, velódromos, plazas de toros, hipódromos, circos, parques de atracción y similares, cabaret, casinos, salas de baile, discotecas, parques, piscinas, etcétera, balnearios, gimnasios. Y el artículo 114 se refiere a las dotaciones de agua para edificaciones destinadas al alojamiento, cuidado y cría de animales. Por lo general, el alojamiento, cuidado y cría de animales se realiza de manera comercial. Entonces, cuando nosotros tenemos ganado de lechero, cuando tenemos bovinos, ovinos, equinos, porcinos, pollos, gallinas, pavos, etc. El número de 10 litros día se recomienda solo para cochineras con piso de rejilla. Esa es una especificación que hay de acuerdo a lo establecido. Y tenemos el artículo 115 y el 116, que dice las dotaciones de agua para riego de jardines y áreas verdes se calculará a razón de 2 litros día por metro cuadrado. ¿Okay?
¿Por qué se me coloca dentro del consumo público? Porque resulta que la dotación de áreas verdes, de parques, de avenidas, etcétera, le corresponde a la ciudad. Sin embargo, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, un parque de atracciones que aunque entre en el ámbito comercial, puede ser puede ser de dueños privados, no de dueños de los organismos públicos, que nosotros tenemos que dotarlo de agua a todas las áreas verdes y a todas las áreas comunes. Entonces nos iríamos al artículo 115 y en el artículo 115 se establece cómo es que nosotros tenemos que dotar las cantidades de agua. En función de estas normas que ustedes ya tienen publicadas y que establecemos para poder determinar el caudal medio cuando se tienen ciudades, cuando se tienen planes de ordenamiento urbano. Entonces nosotros aplicamos todas estas. ¿Okay? Se les va a publicar un ejemplo de cómo se pueden ir utilizando estas normas y cómo se van calculando cada una de las dotaciones para luego determinar el caudal medio. Y en función de eso se les va a mandar un problema para la casa para que ustedes lo desarrollen, ¿verdad? Y lo puedan, eh, enviar. ¿Ok? Esto sería lo correspondiente, como ya les dije al principio, a el capítulo número 5 de lo que son acueductos, de lo que he venido llamando yo acueductos 1, acueductos 2, acueductos 3, acueductos 4 y acueductos 5. ¿Okay? En este caso se pudo hacer un video con la clase. Cualquier observación, no, que no entiendan o que no logren interpretar bien de las normas correspondientes a las normas sanitarias venezolanas, por favor me lo hacen saber a través de la plataforma para yo poderlas aclarar en función del grupo en general. Yo puedo tomar todas las observaciones que ustedes me hagan y puedo irlas contestando y las publico para que el resto de sus compañeros, de los compañeros que forman parte del grupo, que de pronto no hayan preguntado por motivos particulares, puedan darle solución a esa incógnita que tienen en este momento. ¿Okay? Muy importante esto, porque esta es la otra parte de cómo podemos nosotros calcular ese caudal. ¿Okay? Ese caudal que es el por el que se comienza el cálculo de todos los valores y de todas las cosas que forman parte de una columna. Eso muy claramente lo pueden ver ustedes, creo que en la parte de acueductos 3, donde se les colocó cada uno de los caudales que se requieren para poder calcular la fuente, las obras de captación, los desarenadores, los sedimentadores, las tuberías de aducción, eh, los tanques de almacenamiento y las tuberías de distribución. ¿Okay? Con esto cerramos el ciclo de lo que es la unidad 1 de los sistemas de abastecimiento de agua. ¿Okay? Bueno, cuando ustedes crean convenientes, por favor, hagan llegar todas las inquietudes para poderlas contestar. Que pasen una buena tarde.